La Trabajadera, el programa más esperado, llega a tu hogar todos los martes y jueves en el canal 9 La Loma a partir de las 10 menos cuarto de la noche. Y a continuación recordaremos nuestra Semana Santa en otras épocas. Asimismo, a partir del miércoles de ceniza, todos los días a las 3 de la tarde llegará La Trabajadera, una mirada retrospectiva con vídeos inéditos de nuestra Semana Santa. Con La Trabajadera, la fe no se suspende en 9 La Loma. Muy buenas y sean bienvenidos, bienvenidas al programa de La Trabajadera. En este jueves de Trabajaderas vamos a empezar precisamente hoy con la Cofradía de las Angustias, que nos regalaba un momento muy emotivo también en la carrera oficial, en el centro neurálgico de la ciudad. Por ello, de mano de los hermanos cofrades de la Cofradía de las Angustias, arrancamos este programa. Señores y señores, sean bienvenidos a La Trabajadera.
Buenas noches, queridos espectadores de La Trabajadera. Último jueves en el que participo en esta edición de otra Semana Santa de otros lugares, La Trabajadera Baezana. Es el último programa en que participo, como digo, esta temporada, puesto que todavía nos queda un jueves antes de llegar a la Semana Santa, en el cual mis compañeros van a dedicarlo a otras cuestiones que todos veréis. Como decía, es el último viaje que emprendo en el año 2025. Quiero dar públicamente las gracias a Nueve La Loma, a Manuel Higueras, que está aquí siempre con su cámara prestante, ayudando a que todo salga en orden, y a nuestro jefe, a nuestro J. García, José. Como decía, muchas gracias por contar conmigo un año más. Para mí La Trabajadera y para muchos de nosotros es parte de nuestra vida y es muy importante. Y como decía, os voy a proponer un último viaje esta cuaresma del año 2025 a una ciudad que comparte con Baeza los lazos de ser patrimonio mundial por la UNESCO, una ciudad preciosa, como muchos conoceréis, como es Salamanca. Y la Semana Santa de Salamanca es de las más importantes también desde mi punto de vista en España. Cuenta con 18 cofradías, congregaciones y hermandades y que organizan 24 procesiones, siendo los más antiguos el acto del descendimiento, la procesión del Santo Entierro, iniciado en 1615, y la procesión del Encuentro, que se celebra desde el año 1616. La Semana Mayor salmantina fue declarada fiesta de interés turístico internacional en el año 2003 y el carácter universitario de la ciudad tiene también su reflejo en las celebraciones. La Universidad Salmantina tiene el privilegio de que sus miembros puedan cumplir con la obligación cristiana de la Pascua dentro del edificio universitario con la solemne liturgia del Jueves y Viernes Santo en la capilla de San Jerónimo, a las que acuden los profesores revestidos de toga y muceta. La universidad también participa en las procesiones de Martes Santo, asistiendo un representante a la promesa de silencio de la Hermandad Universitaria y acompañando al paso varios doctores revestidos. Tras la Guerra Civil, concretamente en el año 1942, se fundó la Junta Permanente de Semana Santa. En sus orígenes, la Junta Permanente inició un proyecto de estructurar la Semana Santa conforme a un guión en el que quedarían representados en la entrada en Jerusalén la pasión y muerte de Cristo, simbolizada por las 7 palabras del Cristo en la cruz, el descendimiento, el Santo Entierro, la soledad de la Virgen y finalizando con la resurrección, incrementando el número de hermandades y procesiones. La culminación del proyecto se dio en el año 1949, que es cuando se completó el programa de 12 procesiones en las que participaban las 13 cofradías que existían en ese momento. Durante ese periodo se fundó el grueso de la nómina de hermandades, la Hermandad Dominicana
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, la Hermandad de Jesús Amigo de los Niños, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón, la Universitaria y la Hermandad de Jesús Flagelado, con orígenes como sección de la Veracruz. También se fundaron durante estos años las cofradías de excombatientes, Jesús de la Promesa y Cristo del Amparo, que actualmente están inactivas. Posteriormente, en el año 1952, se fundó la Cofradía de la Oración en el Huerto, naciendo como filial de la Veracruz e integrando su desfile en la procesión de Santo Entierro con el paso propiedad de la Cofradía Matriz. Tras una profunda crisis en los últimos años del franquismo, los años 80 y 90 fueron de un espectacular incremento por el interés por la Semana Santa, como pasó en muchos sitios de España. Se fundaron 3 nuevas cofradías: la Real Cofradía Penitencial de Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora, la Hermandad del Silencio y la Hermandad del Vía Crucis, y también se creó la sección del Cristo de la Liberación dentro de la Hermandad del Amor y de la Paz. Se produjo un incremento del número de cofrades en las hermandades ya existentes, en parte debido a la incorporación de la mujer en todas ellas, y se crearon nuevos pasos y se comenzaron a restaurar los existentes. Se recuperaron también algunos que habían dejado de desfilar años atrás, con la salida a hombro de la práctica totalidad de las imágenes. ¡Viva el Santo Entierro! ¡Viva! Pues como cada año en el concierto de Semana Santa nos hemos venido un poquito antes para hacerle unas preguntas breves, en este caso para los cofrades que se dan cita en el hall del teatro. Bueno, en primer lugar tenemos a Raquel, que fue la ganadora del concurso hace un par de semanas, que acaba de recoger su incienso de Joaquín Cano, en esta ocasión de la Fervorosa. Y ahora David y Raquel pues van a participar en este breve, ¿vale? Tiene que ser respuesta súper rápida y solamente vale una cofradía o un sitio. Un Cristo que salga la Semana Santa de Baeza. La columna. La columna es que... Una dolorosa. La Virgen a las lágrimas. La Virgen, es que yo no, que responda es por mí, que responda. Venga, él es el portavoz de la familia. Una Virgen de gloria.
La Virgen del Carmen. ¿De cuántas cofradías eres hermano? De 2. ¿Manto bordado o liso? Bordado. ¿Hermandad de silencio o con mucha música? Con mucha música. ¿Una banda de cornetas tambores que te guste especialmente? Columna y lágrimas. Bueno, eso sería agrupación musical con una lágrima. Sí. Me he quedado ahora mismo en blanco con la... Decimos Dolores del Rosario, Cádiz Baeza, ¿vale? ¿Y una banda de música que te guste? La banda de música municipal de Baeza. Una marcha, A la gloria. una costumbre que tenga en Cuaresma, Comer cazuelos. una cofradía. La expiración. ¿Cuál es tu día preferido de la Semana Santa de Baeza? El domingo de Ramos. Un momento especial para ti de la Semana Santa de Baeza. La salida de la expiración de San Pablo. ¿Tu primer recuerdo, cofrade? Salí de monaguillo en la columna. Pues nada, hasta aquí esta entrevista. Nos da que esta familia son columneros. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos con esta ronda de preguntas a los cofrades. En este caso nos encontramos con nuestro amigo Juan Antonio, que mañana precisamente dará el pregón de su cofradía del rescate, y hemos querido aprovechar este momento también pues para hacerle esa pequeña ronda de preguntas que se ha animado a participar con nosotros. Juan Antonio, pues en primer lugar, un Cristo para ti. El rescate. Una dolorosa. La Trinidad. Una Virgen de Gloria. La Virgen del Carmen. ¿De cuántas cofradías eres hermano? De 4. ¿Un manto bordado o liso? Liso. ¿Una hermandad de silencio o con música? Con música. ¿Una banda de cornetas y tambores? Dolores de Rosario. ¿Una agrupación musical? Columna y lágrimas. ¿Una banda de música? Linarejos coronadas. ¿Una marcha? Estrella sublime. ¿Una costumbre de Cuaresma? Los ensayos con mi Virgen de la Paz. ¿Una cofradía? El rescate. ¿Un día de la Semana Santa? La mañana del Jueves Santo. ¿Un momento de tu Semana Santa? El camino desde mi casa hacia la casa de hermandad para acompañar como acólito a mi Virgen de la Trinidad, por supuesto. ¿Y tu primer recuerdo, cofrade? En la fervorosa. Yo he sido penitente, he salido muchos años en la fervorosa y mi primer recuerdo como penitente fue la cofradía de la fervorosa. Muy bien, Juan Antonio, pues muchísimas gracias por participar. Vosotros. Y bueno, hemos visto que es un trinitario de los pies a la cabeza. Muchas gracias, Juan Antonio. A vosotros. Pues continuamos en esta noche de trabajadera y lo hacemos ahora con un gran amigo cofrade, Antonio Mora, que de sobra conocido por todos y más en el ámbito cofrade. Antonio, te vamos a hacer unas preguntillas para que nos respondas de manera súper rápida. ¿Un Cristo? La caída. ¿Una dolorosa? La esperanza. ¿Una Virgen de Gloria? De gloria a la patrona. ¿De cuántas cofradías eres hermano? Pues espérate que lo piense. Fervorosa, Caída, San Isidro, la patrona y no sé si se queda alguna. Ah, Veracruz. Pues donde ama al fin. La Veracruz. ¿Un manto bordado o liso? Bueno, pues está muy bonito bordado, pero hay algunos lisos con mucha elegancia y están muy bonitos también. ¿Qué te gusta más? ¿La hermandad de silencio o con música? Cada una tiene su aquel. El silencio es una cofradía de silencio. Pues le va el silencio, y si es ya un poquillo más, pues la música. La música está muy bonita. A las pasos de palio con música y eso pues le hace mucho. ¿Una banda de cornetas y tambores que te guste especialmente? Bueno, pues la dejamos. ¿Y una banda de música, de palio? Las bandas de palio, vamos, las dos que tenemos en Baeza son fenomenales. ¿Una marcha? ¿Con qué marcha te queda, Antonio? Pues no sé qué decirte. ¿Una costumbre que tenga en Cuaresma? ¿Costumbre en Cuaresma? Pues nada, pues me gusta asistir a los actos que hay en Cuaresma, sobre todo de las cofradías que pertenezco y seguir la ruta de la Semana Santa y en fin, asistir.
Lo que sí tengo en Cuaresma y Semana Santa es que no me voy de Baeza. Una cofradía. Ya me la has preguntado antes, ¿no? Eso era el Cristo, el Cristo. Puede ser que te Cristo un Cristo y que luego te Cristo Que era el Cristo. Bueno, pues no, yo es que la caída es mi cofradía de siempre. Tengo la Fervorosa, que fue mi primera cofradía, y luego la Veracruz, pues también le tengo mucha devoción. Un día de la Semana Santa de Baeza. Para mí todos los días de la Semana Santa, ya he dicho que no me voy de Baeza. Y un momento que te guste vivir, que nunca te pierdes. Un momento, bueno, el paso de siempre me ha impresionado mucho y no sé, la salida de la caída es impresionante también, la salida del paso me gusta verla, que cuando encierro la Veracruz vengo corriendo para ver la salida del paso. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por esta ronda de preguntas rápidas. Gracias a vosotros. Y por el camino atrapamos a otra amiga de la trabajadera, Chari en este caso. Muy buenas, Chari. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a participar en en esta ronda de preguntas para conocerte un poquito más como cofrade que eres de Baeza. Y en primer lugar, un Cristo para ti. La caída. Una dolorosa. La Virgen de la Aurora. Una Virgen de Gloria. La Virgen del Alcázar. ¿De cuántas cofradías eres hermana? Pues Rocío, Veracruz, Buena Muerte y alguna más, Virgen del Carmen, y creo que esa. ¿Un manto bordado o liso? Bordado. ¿Una hermandad de silencio o con música? Depende. ¿Una banda de cornetas y tambores? Yo soy más de música de cuerda y de orquesta, que más música de banda y tambor. Bueno, pues saltamos a la pregunta. ¿Una banda de música? La nuestra, lógicamente, o las nuestras. ¿Una marcha? La madrugada. ¿Una costumbre de Cuaresma? Todo lo nuestro. Empanadillas, cazuelas, oficios, todo lo que es nuestro. ¿Una cofradía? Qué difícil. La Veracruz. ¿Un día de la Semana Santa? Miércoles Santo. ¿Un momento de tu Semana Santa? Los oficios el Jueves Santo. ¿Y tu primer recuerdo cofrade? Con mis padres. Siempre con ellos. Muy bien, Chari, pues muchísimas gracias por participar en esta ronda de preguntas. Y nada, nos vemos en estos días en la trabajadera. Que la disfrutemos. Muchas ¿Vale? gracias. Podría ser el jueves del Divino Caminante, pero no lo es. Yo sé que tu corazón tiene ganas, pero aún tienes que esperar un poquito más. Pero bueno, es jueves de trabajadera, es jueves de Cuaresma y no es tampoco mal plan. Yo sé que el jueves del Divino Caminante es mejor, pero la espera también te deja momentos como este en el que estamos disfrutando con la sección Memorias de la Pasión, que lo hacemos de mano de José Joaquín Quesada, y precisamente hoy pues estamos en este auditorio de los Descalzos, antiguo convento de Trinitarios, que cada Jueves Santo se inunda de nazarenos con la cruz roja y azul en el pecho. José Joaquín, buenas noches. Muy buenas noches en esta noche de jueves, que afortunadamente no es Jueves Santo, porque está lloviendo. O sea que menos mal que no lo es. Como diría nuestro amigo Agustín Molina, loado sea nuestro Señor por la lluvia que nos trae, que riega estos campos. Como diría el poeta sevillano Machado, venga Dios a nuestros campos, venga la lluvia a nuestros campos, y nosotros pues con gusto, porque está lloviendo, pues nos metemos en el interior, igual que ya pasó nuestra visita a la Encarnación. La verdad que está grabado el mismo día, pero bueno, ustedes lo van viendo. La magia de la televisión. La magia de la televisión, ustedes lo van viendo después, seguro que no entienden, porque tenemos que hacerlo así, mucho trabajo. José Joaquín viene de la querida ciudad hermana de Úbeda, de esa bella ciudad renacentista, a acompañarnos a Baeza, y bueno, pues así son las cosas y así se las vamos a seguir contando. Así que loado sea nuestro Señor por la lluvia, y vamos a cortar ya porque se nos está la introducción alargando, y vamos a ir a la cuestión. Estamos en la iglesia más romana de Baeza. Sí, aunque por fuera no lo parezca.
De hecho, aquí ahí tenemos algo muy interesante y es el contraste entre el exterior tan castizo que tiene la Iglesia de la Trinidad. Prefiero el castizo en el sentido de que responde plenamente a lo que serían los parámetros de lo que es la arquitectura conventual hispánica. Hablo de hispánico siempre porque es el mismo modelo que también se exporta a la América virreinal. La idea de la iglesia conventual contrarreformista hispana, con muros rectos, con ese gran frontón triangular, y luego entramos adentro y lo que nos encontramos es un espacio completamente ondulado, nada de muros rectos, curvas contra curvas, que nos habla de Roma, efectivamente, nos habla del barroco romano, mientras que el barroco hispánico es un barroco que arquitectónicamente es de líneas rectas, que luego se animan con el añadido de hojarasca, retablo, yesería, etcétera, y le dan esa vibración y ese movimiento que es típico del barroco. En el caso del barroco romano y buena parte del barroco europeo, que tiene como magisterio como magisterio al romano, es un muros que se curvan, muros dinámicos, curvas contra curvas, que son las que dan ese dinamismo al edificio. Pero si te parece, antes de hablar de lo que es la arquitectura, vamos a hablar un poquito de la historia de los trinitarios y de esta iglesia que está en la Plaza Miguel de Cervantes. Un personaje también vinculado a través de los trinitarios a Baeza. Hablábamos en otros capítulos, cuando hablamos de la Encarnación, estuvimos hablando un poquito del tema de las órdenes que se reforman y las que permanecen fieles a la observancia. Es un fenómeno que se da en el siglo XVI. Todo lo que es la contrarreforma busca en lo que es el clero una mejor formación, un mayor rigor, una mayor ejemplaridad, y eso es lo que explica que muchas órdenes religiosas que eran más antiguas, que eran medievales, que eran del siglo XIII en su mayoría, de cuando surge el fenómeno mendicante, pues estas órdenes, cuando llega el XVI, se empiezan a plantear algunos grupos dentro de ellas la reforma, la idea de volver a los orígenes primigenios, de recuperar la sencillez y la ejemplaridad de los tiempos fundacionales. Claro, esto genera conflictos importantes dentro de las órdenes religiosas por dos motivos. Por un lado, porque una misma orden se desdobla en dos. Están los observantes y están luego los descalzos, o mejor dicho, los calzados y los descalzos, que era como en su época se le diferenciaba. Pero claro, es que en el momento en el cual los descalzos están planteando su necesidad de reforma, implícitamente lo que están denunciando es que los que no se reforman, los calzados, no lo están haciendo bien. Con lo cual eso incrementa todavía más lo que es la rivalidad y la polémica. Y en el caso de Baeza tuvo trinitarios calzados, que es cuando se le llamaba cuando todavía no se llamaba calzados, porque no existía la reforma descalza. Los tuvo desde el siglo XIII. Lo que pasa es que, como pasó también en Úbeda o en Jaén, que es decir, ciudades que estaban en la frontera, es normal que se asentaran desde el tiempo de la conquista la orden trinitaria, porque de la misma forma que los mercedarios eran una orden religiosa que se dedicaba al rescate de cautivos. Está hablando de una zona fronteriza, una zona en la cual la frontera se estabiliza durante 200 y pico años, en la cual pues de vez en cuando hay incursiones de un lado a otro de la frontera, hay secuestros y hay raptos y hay necesidad de redimir cautivos, de pagar rescates para conseguir la liberación de esos presos. Por eso la utilidad social, la parte evangelizadora que tenían mercedarios y trinitarios en estas ciudades. Insisto, Baeza los tuvo en el 13, pero la fundación se pierde, y no es hasta 1502 cuando vuelven de nuevo, insisto, los trinitarios, los primitivos, los trinitarios calzados, creo que se le llama la calzada. Se instalan aquí en Baeza, se van a una ermita que había en la zona del Alcázar, la ermita de Santa Catalina, que es la que luego más tarde, cuando la abandonen, porque se van a ir al Ejido, estos trinitarios calzados, esa ermita de Santa Catalina es donde se va a instalar esa comunidad de beatas que con el tiempo se convertirá en monasterio de franciscanas clarisas de Santa Catalina. Bueno, el caso es que esos son los trinitarios que se asientan primero aquí en Baeza, con esas dos sedes, primero a partir de 1502, después de ese convento medieval que se pierde. Primero Santa Catalina y luego el Ejido. La calle Tejedores, muy cerca del Ejido, también vinculada a los trinitarios calzados. Claro, efectivamente, era ahí donde estaba. Entonces, he dicho antes que hemos comentado que esta orden se dedicaba al rescate de cautivos.
Cuando acaba el tema de la conquista de Al-Ándalus, acaba la presencia musulmana aquí en España, pues ya el tema del cautiverio era algo que tenía más que ver con el Mediterráneo, con los secuestros de barcos en el Mediterráneo, con los ataques de los piratas berberiscos que llegaban también a las costas del Mediterráneo, vamos, Almería, Adra, por ejemplo. Y en ese contexto en el cual se produce algo que todo el mundo conoce, que es lo de que a Miguel de Cervantes lo apresan los berberiscos y está durante varios años apresado en Argel. Intenta escapar en varias ocasiones, pero no lo logra, y finalmente lo rescatan los trinitarios, y los trinitarios calzados que se encargaron de su rescate fueron de Baeza, de ese convento de trinitarios calzados que había en Legido. Por eso en su momento se le puso el nombre de Miguel de Cervantes a esta plaza donde se encuentra la iglesia de los trinitarios. Pero ojo, estos no son esos trinitarios que rescataron a Cervantes, porque estos llegan después. Estos llegan ya en el siglo XVII y llegan animados por la presencia de la universidad. No es solamente el tema, el aliento reformista este que comenté antes, que da lugar a las versiones descalzas o a las órdenes descalzas dentro de... Como alternativa a las órdenes mendicantes medievales. Es que aquí hay, como hemos comentado en muchas ocasiones, hay una universidad muy potente, una universidad que además está muy especializada en todo lo que sería el tema de la doctrina católica, en la teología, y es un núcleo de conocimientos que alimenta el deseo de esas órdenes reformadas que quieren tener un soporte intelectual propio de crear conventos, colegios, precisamente en Baeza, porque es un núcleo intelectual, imprenta, etcétera, etcétera, que les viene muy bien para formar y para, volviendo como comentabas tú el otro día, para tener un producto sólido que vender. Eso explica que San Juan de la Cruz funde aquí el convento de Carmelita. Eso explica las 2 casas que van a tener los jesuitas en Baeza, y eso explica este convento de trinitarios descalzos, que se asienta a partir de 1606, si no recuerdo mal, aunque no es hasta 1614 cuando se mudan a esta sede definitiva. Antes estaban en la calle Platería. Y es una fundación deseada y materializada por el reformador de la orden de los trinitarios, que es San Juan Bautista de la Concepción, nacido en Almodóvar del Campo, que muere en Córdoba, que está precisamente, ahora que estamos en un programa de temática cofrade, sus restos, sus reliquias están justo al pie del famoso Cristo de Gracia, que sale el Jueves Santo en Córdoba, en la iglesia de los Pares de Gracia de Córdoba. Y bueno, pues San Juan Bautista está aquí en Baeza y es el que promueve y funda este colegio convento de la Santísima Trinidad descalza, para diferenciarlo de la Santísima Trinidad calzada, que era la que estaba en el Ejido, que tiene su primera sede, como hemos dicho, en la calle Platerías, por aquí cerca. Y hay una cosa curiosísima, cuentan las crónicas que esa primera sede pues tenía duendes en el argot de la época. Viene a decir que era una casa que estaba embrujada, que tenía fenómenos de poltergeist y cosas un poco raras, vamos, lo cuentan las crónicas de la orden trinitaria. En el 14 es cuando se mudan aquí, y es ya en el siglo XVIII cuando se construye esta iglesia que estamos viendo, y que tiene esa particularidad que estamos comentando, esa diferencia o ese contraste entre el exterior tan afín a lo que es el barroco hispánico y el interior tan afín a lo que es el barroco italiano. Pero si te parece, yo creo que para el próximo día es cuando podemos hablar de estos temas con más profundidad. Perfecto, José Joaquín, pues hasta aquí entonces esta primera toma de contacto con este templo. La semana que viene, el próximo jueves, hablaremos de los estilos arquitectónicos, artísticos, interior, exterior, también un poquito de la cofradía del rescate, que para eso es su casa. Perfecto. ¡Así viene la gente! ¡Nota, nota! Buenas noches, estamos en el 7º programa que les vamos a dedicar a la iconografía cristiana, y en este último programa lo vamos a dedicar, como dijimos la semana pasada, a la Santísima Trinidad, ya que es el misterio central de la fe cristiana, y como tema de cierre pues me parecía interesante analizar este tema. El tema de la Santísima Trinidad se defiende ya en el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. La idea era defender la unicidad de Dios. Dios es uno y es trino. Por eso en el primer artículo de la fe, con el credo niceno constantinopolitano, ya se dice: creo en un solo Dios.
Luego también va a haber un segundo artículo que habla de la divinidad de Jesucristo. Decimos entonces, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, con lo cual ahí ya tenemos a estas dos figuras de la Trinidad. Dios es uno, es una sustancia divina y en ella conviven tres personas distintas, como hemos estado diciendo. El término que se va a utilizar va a ser hipóstasis, pero nos queda una tercera persona, que sería la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también lo tenemos reflejado en el credo cuando citamos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con lo cual en esta frase ya quedaba claro desde el principio del cristianismo esas tres personas de la Trinidad. Si nos vamos a las fuentes, porque al final en la historia del arte siempre tenemos que recurrir a las fuentes para representar las imágenes, nos vamos primero al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vemos que ahí hay pocas referencias a la Trinidad, de hecho casi no se menciona, hay algunos indicios pero nada especialmente claro. El motivo era el preservar la unicidad de Dios y evitar que la gente cayera en el politeísmo. Y es que tenemos que recordar algunos pasajes del Antiguo Testamento donde los antiguos profetas, especialmente Abraham, rompe con los dioses de esa época. De hecho, él entra a una tienda rompiendo los ídolos, con lo cual no querían reflejar esas tres personas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, si nos vamos ya al Nuevo Testamento, ahí sí ya tenemos una gran revelación donde la palabra se hace carne en Jesús, ya aparece esa segunda persona y en esa segunda persona también nos va a revelar la venida del Espíritu Santo. Tenemos algunos episodios del Evangelio donde dice, por ejemplo, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes que todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dice, muéstranos al Padre. Aquí ya tenemos esas dos personas, el Padre y el Hijo. Pero es que si nos vamos a un momento importante como es el bautismo de Jesús, en ese momento Dios desciende del cielo y dice: e inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Ya tenemos en este momento tan simbólico y tan especial para los cristianos a las tres personas, al Padre, al Hijo y la venida del Espíritu Santo. Obviamente luego las vamos a tener en más ocasiones, por ejemplo con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés también tenemos esa tercera persona ahí representada. Esto hace que muy pronto, ya en el arte paleocristiano, vamos a tener algunas representaciones de la Trinidad en figuras simbólicas. No tenemos ninguna imagen de esto porque el arte paleocristiano, pues bueno, se ha perdido en muchas ocasiones y se conservan referencias. Tenemos una referencia en un baptisterio en Nola, donde aparece la mano de Dios como la mano divina, aparece también el Hijo de Dios como el Agnus Dei, como Cordero, que ya vimos en algunos casos cómo se representaba a Dios con ese símbolo del Cordero, y al Espíritu Santo en forma de paloma. Pero son unos escritos que no hablan de eso, por eso no podemos mostrar ninguna imagen al respecto. Esto va a generar muchos debates del dogma trinitario y para evitar ese politeísmo se van a centrar en forma más simbólica al principio. En la primera imagen que les vamos a mostrar es de un baptisterio en Albenga, en el norte de Italia, casi pegando con Mónaco, y aquí sí tenemos un mosaico donde vamos a tener a la Trinidad representada de una manera geométrica, con esa cruz espada, las palomas alrededor, el alfa y la omega, que ya la hemos visto en otras ocasiones, que representan el principio y el fin. Tenemos también, si se fijan en el lateral, a esos corderos, a esos Agnus Dei, con lo cual aquí tenemos ese misterio de la Trinidad representado. Este tipo de símbolos se van a ir haciendo cada vez más geométricos, apareciendo el famoso triángulo equilátero, que en muchas ocasiones estamos acostumbrados a ver, que en algunas ocasiones puede presentar en el centro el ojo de la providencia, o tres círculos entrelazados también podemos encontrar.
Si pasamos a la siguiente imagen, vamos a ver esos círculos entrelazados en un manuscrito del siglo XVI. Es una imagen que, si la vemos a simple vista, pues no nos hace pensar en la Trinidad. Sin embargo, en esos círculos aparecen los nombres del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en latín, con lo cual no nos cabe duda de que está hablando este manuscrito de la Santísima Trinidad. Y luego también en la Edad Media vamos a tener una representación curiosa, que es la que hace San Patricio en Irlanda, que utiliza el trébol para representar también la Santísima Trinidad, y lo utilizaba cuando predicaba en esas tierras. Luego ya nos vamos a ir a una representación más figurativa, donde vamos a ver más claramente este misterio. Nos tenemos que ir a la Edad Media, al siglo XII, donde ya vamos a ver esas primeras imágenes de la Trinidad. Vamos a ver en total 6 representaciones, ¿vale? Y vamos a ir analizándolas poco a poco. La primera de ellas es la más rara. Vamos a pasar a la tercera imagen, donde tenemos un grabado de Gustave Doré. Es un grabado del siglo XIX, es bastante tardío, pero hace referencia a un episodio que se puso de moda, ya os digo, en el siglo XII. Son los huéspedes de Abraham. Es un momento en el que Abraham tiene una visión donde se le aparecen 3 ángeles. Eso, San Agustín va a hacer una lectura de este episodio del Antiguo Testamento, donde dice: vio a 3 y a 1 adoró. Parece que hace referencia a ese anuncio de la Trinidad, este misterioso encuentro que tiene. Según el Génesis dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó su ojo y miró. He aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en la tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tu ojo, te ruego que no pases de tu siervo. Pues parece que ese es el anuncio que le hace Dios con esos ángeles a Abraham, y que nos anuncia ese misterio de la Trinidad. Este tipo de imágenes va a dar lugar a un segundo momento de representación de la Trinidad, que es la imagen tríplice de Cristo. Quizás estamos poco habituadas a verlo. Vamos a ver ahora una imagen que está en Italia, en el Sacro Monte di Gifa, donde vemos en la parte inferior de ese fresco 3 figuras de Cristo. Ya os digo, no es una imagen muy habitual de ver la Santísima Trinidad representado, pero vemos a las 3 imágenes en posición de bendición, con esa mano bendiciendo, y vemos también el orbe, vemos la esfera que representa la eternidad, y es otra manera de representar el misterio de la Santísima Trinidad. Es un ejemplo de representación teádrica, es decir, Dios representado 3 veces. Tales imágenes, bueno, pueden llevar también un poco a la confusión, al tema del politeísmo, etcétera, y Benedicto XIV, en el siglo XVIII, pues no es que prohíba este tipo de imágenes, pero no la aconseja, ¿de acuerdo? No termina de aceptarla, aunque luego se van a seguir haciendo. No es algo que, ya les digo, esté totalmente prohibido. En el siglo XIX tenemos una representación, en la siguiente imagen podemos verla, de una iglesia neoclásica que está en Francia, en la ciudad de Caen. En la portada de esa iglesia pues vemos esa figura de Cristo de nuevo triplicada, haciendo referencia a esa Santísima Trinidad. En este caso tienen de nuevo la mano en posición de bendición, sostienen esa filastelia, y luego, si se acuerdan de programas pasados, pues tenemos ahí la representación del tetramorfo, que recordamos que eran los 4 evangelistas representados. Ya os digo, no es común ver a la Santísima Trinidad así. Nosotros estamos acostumbrados a verla, bueno, pues de otra manera, pero me parece curioso mostrarles estas representaciones, para nosotros algo más desconocido. La tercera manera que hay de representarla es Dios y Jesucristo a la diestra del Padre.
Si vemos en la siguiente imagen, una imagen de Pieter de Greber, vemos a Dios entronizado. Es una imagen bastante típica de encontrarnos a Dios de una manera figurativa, un hombre mayor entronizado con normalmente o bien un báculo, una tiara, como lo encontramos en este caso, y vemos cómo está Jesucristo adorándolo y tiene los estigmas de la pasión. Es otra manera también de ver a la Santísima Trinidad. Y si se fijan, aunque está, bueno, de una manera muy sutil, entre medias aparece la paloma del Espíritu Santo irradiando esos rayos que van a parar a ambos, al Padre y al Hijo, formando ese triángulo que representa también la Santísima Trinidad. En este caso, Dios Padre sujeta de nuevo el orbe, en este caso una esfera de cristal que representa la eternidad. Esto es una visión que tiene también San Esteban durante su martirio y que queda reflejada en los Hechos de los Apóstoles. Dice: mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pues más claro no lo puede decir San Esteban, y esta es una de las representaciones pues más claras que tenemos de este tipo de escenas. También con las esferas, pero en otro tipo de posición más majestuosa, podemos encontrar también a la Trinidad. En este caso traigo un cuadro que, bueno, me ha parecido curioso por la relación que tiene Baeza con los trinitarios, aunque el cuadro no está en Baeza. El siguiente cuadro que vamos a ver es de Carrero de Miranda y es la fundación de la Orden Trinitaria. Vemos a los trinitarios adorando a la Virgen y en la parte superior ese rompimiento de gloria que se suele llamar a este tipo de escenas, pues como no puede faltar en la orden trinitaria tenemos la Santísima Trinidad. En este caso ambas figuras, la del Padre y la del Hijo, están sentadas en un trono. Es verdad que el Hijo presenta algunos estigmas del martirio, de nuevo la esfera celeste representando el universo y de nuevo la paloma también entre ambos formando ese triángulo equilátero que nos hace referencia de nuevo pues a este misterio, a este poder divino. Luego ya pasamos a otro tipo de escenas, quizás, bueno, pues también más reconocibles por nosotros, donde vamos a ver el trono de misericordia. Es una representación donde vamos a ver a Dios abrazando a su Hijo crucificado. Vemos a Dios como Padre, en este caso es un cuadro de Botticelli, que está abrazando la cruz de Cristo. Vemos a Cruz martirizado totalmente y es una representación que se va a hacer popular en la Edad Media y que luego va a seguir avanzando en el tiempo hasta llegar incluso al barroco, donde este tipo de iconografía va a cambiar. Lo veremos a continuación. Es del mismo tipo, pero con unas pequeñas modificaciones. En este cuadro de Botticelli vemos a la Santísima Trinidad, obviamente en el centro, pero luego vemos a dos figuras que ya tenemos que reconocer, ya son familiares para nosotros porque lo hemos tratado en los dos programas anteriores. Por un lado tenemos a María Magdalena representada y justo al otro lado y sujetando ese manto de Dios tenemos a San Juan Bautista, si recuerdan, pues con ese báculo en forma de cruz anunciando la crucifixión, como vemos aquí. Evolucionando de este trono de misericordia, vamos a ver una obra que quizá a muchos les resulte familiar. Si pasamos a la siguiente imagen, vemos una obra de José de Ribera. No sé si les suena, si no les suena, yo les invito a que visiten el Paraninfo de la antigua universidad, del Instituto Santísima Trinidad de aquí de Baeza. Recibe el nombre de Santísima Trinidad porque, bueno, pues lo pusieron, se lo dedicaron el edificio y la universidad a este misterio. Y en el interior, en el Paraninfo, coronando, tenemos una copia, no tenemos el original por desgracia, de esta obra. El original está en el Museo del Prado. En este caso vemos
a Dios como Padre sujetando a su Hijo, pero a su Hijo ya muerto, ya no está en la cruz, ha descendido de la cruz. Si se fijan entre ellos, esa paloma del Espíritu Santo que conecta a las tres personas, a Dios lo reconocemos también porque tiene ese triángulo equilátero a modo de nimbo. Normalmente, si encontramos a Dios representado en la Santísima Trinidad, el nimbo no va a ser circular, como los que hemos estado viendo en programas anteriores, sino que en este caso el nimbo es un triángulo equilátero. Una obra ya del barroco, por eso les comentaba que el trono de misericordia, que es como se llama este tipo de iconografía, pues se extiende en el tiempo. Lo que pasa es que en esta época pues va a cambiar un poco, porque Cristo ya no aparece crucificado, sino que aparece muerto, descendido ya de la cruz, y su Padre pues abrazándolo. Por último, vamos a tener la representación de la doble Trinidad. Es algo quizá que sabemos reconocer menos, esa doble Trinidad, y vemos en este cuadro de Murillo, vemos esa doble Trinidad. En la parte superior lo distinguimos perfectamente, vemos a Dios saliendo de ese cielo, de las nubes, sujetando el orbe. Entre medias aparece la paloma del Espíritu Santo, siempre representada, que cae justo sobre el niño Jesús. Ahí tenemos la Santísima Trinidad representada. ¿Cuál sería la doble? La Sagrada Familia. Estaríamos hablando de una Trinidad terrenal. Y en este caso vemos al niño Jesús haciendo un triángulo también equilátero con la Virgen María y San José, que es otro de los personajes que hemos tratado en este programa, y que en este caso pues lo distinguimos sin problema porque es la Sagrada Familia, pero aparte recordamos que San José siempre va a llevar ese báculo de azucena. Con lo cual tenemos la Trinidad celestial y la Trinidad la Trinidad terrenal representado en estos cuadros, que son ya más comunes en el barroco, en el neoclasicismo, y que obviamente son más difíciles de ver conforme nos vamos alejando en el tiempo. Con esto terminamos el hablar de este misterio. Espero que, que le haya acercado con estos programas un poco al arte religioso, y que le haya gustado estos descubrimientos que hemos ido haciendo y que en muchos casos pasan desapercibidos. Y sin más me despido, les deseo una buena Semana Santa a todos y buenas noches. ¡Así viene la gente! ¡Gota, gota! Continuamos en este jueves de Cuaresma con el programa de la Trabajadera. Bien es cierto que cuando pasa el pregón de Semana Santa y llega ese domingo de Pasión, Baeza está ya en vísperas. Y esta última víspera, esta semana intensa, está cargada de singulares rituales que con el paso de los años se han convertido en citas imprescindibles para la Baeza cofrade. Momentos únicos, íntimos, que viven los hermanos de nuestras corporaciones, como es el caso de los hermanos y costaleros del Cristo de la Expiración y de Nuestra Señora de la Merced y Piedad, que al anochecer del jueves de Pasión viven en esta parroquia de San Pablo, en este templo, la subida al paso de sus titulares. Un momento que, gracias a la generosidad de la cofradía la pasada Cuaresma, pudo recoger nuestro compañero Manuel Higueras, y que ahora ustedes también podrán conocer. Para hablarnos de todos esos detalles, de todas esas sensaciones y emociones que se respiran en este templo, se encuentran esta tarde con nosotros Antonio Garrido, hermano mayor de la cofradía, y María García, vicehermana mayor de la cofradía también de la Expiración. El santo matrimonio mercedario. Muy buenas noches, amigos. Buenas noches. Muy buenas tardes. Pues decíamos que lo que empezó, ¿no?, de una manera íntima, modestamente, cuando el paso del Cristo aún salía a ruedas, se ha convertido en un momento imprescindible
para los costaleros, para los hermanos de la Expiración. Personalmente, para vosotros, ¿qué significa la subida al paso de vuestros titulares? Pues la verdad es que es un momento muy emotivo, muy especial, y ya sabes que se acerca el momento de nuestra salida profesional del Viernes Santo. Entonces, esa noche donde ya está todo preparado es muy especial para todos nosotros. Sí, la verdad que sí, que no se puede decir otra cosa. Es un momento que se vive con serenidad, con solemnidad, y es que tenerlos tan cerca, que es impresionante. Hay quien dice que los cofrades copiamos lo que nos da la gana, pero ciertamente quien no vive estos momentos no sabe la belleza y sobre todo lo que siente el corazón. Sí, porque la verdad que cuando estás cerca de él, sobre todo en este momento es cuando más cerca podemos estar los hermanos de nuestra titular, y te da una sensación, transmite una paz, una tranquilidad y una serenidad que no te pueden ni imaginar. Entonces ahí es donde te das cuenta de que Dios está ahí, está con nosotros, y lo ves y está como si te quiere hablar, y es cuando ya florecen todos los sentimientos. ¿Crees, María, que momentos tan íntimos como estos ayudan a hacer hermandad, a generar devoción? Pues yo creo que sí. En principio nosotros casi el 90% de las personas que acuden son hermanos de la cofradía, con lo cual la devoción y demás ya la tiene. Pero sí es cierto que algunas veces hay gente que por curiosidad, porque le ha informado a otro, porque es impresionante, acuden. Nosotros no le cerramos la puerta a nadie, siempre que haya respeto y haya silencio y haya tranquilidad en la iglesia. Y pues la verdad es que muchos se quedan impresionados, porque es que ver al Cristo de la Expiración tan cerquita impresiona. Contadnos, ¿cómo preparáis este momento? ¿Cuáles son los aspectos más técnicos, digamos, de esta subida al paso? ¿Qué tienen que tener los priostes, la vocalía del Patrimonio de Conservación preparada para este momento, para que nadie falle, si no salimos los periódicos? Pues sí, la verdad es que lo primero de todo son las herramientas básicas, que son llave inglesa y destornilladores, porque estamos esperando hasta que llegue el trono. Cuando sube la calle San Pablo, un ensayo que hace, aprovechan ese mismo día, y entonces entra el trono a San Pablo, lo encaran frente a la capilla, y una vez ya encarado el trono hacia el Cristo, pues entonces ya se hacen los preparativos. Se preparan los bancos, se van aflojando los tornillos de donde está anclado en la capilla, y una vez antes de quitarlo, se hace una pequeña oración, un rezo, y entonces comenzamos a bajar lentamente, porque hay que recordar que el Cristo de la Expiración está sujeto por 3 puntos. Entonces se hace muy lentamente, se hace muy despacio, lo incorporamos en los bancos, y ahí es el momento donde los hermanos pueden acercarse a verlo y arrimarse, y ahí es cuando también se aprovecha para darle un poco de limpieza al Cristo, y quitarle un poquito de polvo y lo que tenga, pero más que nada para que los hermanos aprovechen ese momento. Y ya lo preparamos para la subida. Ya lo subimos, y en el momento que ya está subido en el trono, se ancla otra vez la parte del Cristo, se ancla al trono, lo levantamos, lo fijamos, lo enderezamos, se pone derecho, para que todo el mundo pueda, cuando esté en la calle, lo vea más o menos derecho, y ya está. Y ese es el momento donde ya hemos dicho, ya está. Como la Escritura, todo está cumplido. Esperando el Viernes Santo. Ya subimos a la Virgen.
La imagen de Cristo crucificado y expirando la cruz de Baeza es una de las más importantes a nivel internacional. Así lo han dicho todos los expertos en arte, todos los expertos en patrimonio, y sin duda alguna una suerte de que Baeza la pueda conservar a pesar de todos los avatares históricos que hemos vivido. Cuando los hermanos estéis tan cerca de él, porque es una obra perfecta, no se puede decir otra cosa, es una obra perfecta, no hay escultor que pueda sacar una imagen igual a día de hoy. Cuando los hermanos estáis tan cerca de él, ¿qué detalles se ven que no se pueden ver el Viernes Santo o cualquier otro día de veneración en el Cristo en su capilla? Pues se pueden apreciar mucho porque, como tú bien has dicho, nuestra imagen es única y especial, porque incluso sabemos que se han hecho estudios por médicos forenses y han dicho que anatómicamente nuestra imagen es perfecta. Entonces, al estar sujetas también solo por 3 puntos, pues le puedes apreciar incluso la columna vertebral, la espalda. Y los que hemos tenido la suerte de poder estar tan cerquita de él, tiene tallada hasta la campanilla en la garganta, que eso lógicamente, igual que una mancha que dicen que no sale cuando vamos a morir, y más cuando es de una manera tan cruel, la tiene en el ojo. Y eso, a menos que te pille en un balcón o en un sitio muy alto, es imposible verlo. Y luego, como es que es tan perfecto, que le ves los músculos, las venas, le ves todo, es que impresiona, porque es que cuando está ahí tan cerquita, verdaderamente es Jesucristo el que está allí delante tuya padeciendo el martirio de la cruz. Los que se han acercado a él en esta subida al paso, dicen que respiran, que sienten su aliento. ¿Es verdad, Antonio? Sí, la verdad, si estás ahí y te arrimas, además es que huele, nota el aliento, como si estuviera expirando ya de una vez. Y es, la verdad que es emocionante. Todos los que estamos en cofradía y bueno, incluso en nuestra casa, cuando tenemos algo especial, como son nuestras imágenes titulares, lo hacemos con mucho cariño. Pero imagino que una talla de la envergadura de la imagen del Cristo de Expiación requiere unos cuidados y una protección especiales, ¿no? Sí, la verdad. ¿Cómo son? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué tenéis en cuenta para que la imagen no sufra nada, ni un rayajo? Pues mira, como te estábamos diciendo, la mayoría de la gente que acude, y sobre todo los que vienen a echar una mano, es que son todos hermanos de la cofradía. Entonces, aquí la suerte que tenemos es que todos lo han vivido desde pequeños y han visto cómo se hace. Entonces es muy fácil organizarse, como te decía Antonio, porque las herramientas y el trabajo y la sabiduría la tenemos en Felipe, que se la ha pasado a su hijo Antonio, a la gente que lleva viniendo de la cofradía toda la vida. Entonces es que sale todo casi automático. Todos saben que se suben los más altos, que cogen la cruceta y que el Cristo baja a los bancos y sube al trono únicamente sujetándolo de la cruz. Todo el mundo sabe que la imagen en sí no se toca. Y la imagen se limpia con un paño, con mucho mimo, con mucho cuidado, un paño que no da pelusa, un paño que, por supuesto, la que ese año trae el paño lo guarda pues como un tesoro. Incluso, porque ha tocado el cuerpo del Señor, que ninguno podemos tocarlo. O sea que... Incluso los propios costaleros, que son los que ayudan también, si hay alguien que nunca ha venido, lo primero que le dice es: la imagen no se toca. O sea que la gente ya está mentalizada en que la imagen no se toca, y además, de hecho, no se toca. Os pregunto, ¿hay algún ritual para la gente para elegir a la gente que sube la imagen? Es decir, costaleros que lleven más antigüedad en la cofradía, alguien que sepáis que tiene alguna dificultad de salud, ¿no? Y le queráis ofrecer ese momento para, no sé, ¿tenéis algún criterio o cómo se organiza la cofradía de Expiración? Normalmente, como bien ha dicho, los que más tiempo llevan ya saben cómo no tienes que decirle nada, y especialmente necesitamos gente harta. De eso ya aprovechamos con gente harta como José Mari, que es uno de los más hartos que tenemos en el trono, y ese es el primero que está allí. Y para los demás se reparten. Unos ayudan con la cruz, los que no pueden subirse, otros se suben al trono, otros se meten debajo, porque el Cristo, una vez está en los bancos, para subirlo tienes que echarlo para arriba a base de brazos, y arriba tiene que haber otros hermanos que lo cogen igualmente para meterlo en el anclaje que lo va a sujetar al trono, y tiene que haber otros debajo que son los que se aseguran de que quede bien fijado para que en la calle no se mueva. Ahora, luego ya con la caña que cogemos, apuntalamos con la cruz
y los elevamos, y otros debajo del trono son los que van cogiendo una palanca que hay, que es lo que va arrimando el Cristo ya, elevándolo prácticamente. Yo sirvo nada más que, o sea, yo el que sea, apuntalándolo para... Sujetándolo para que no dé un tirón al suelo. Pero los de abajo que están en el trono son los que llevan la fuerza de la palanca sujetarlo. para elevarlo. Se pasa más cuando estamos en estas cosas hasta que lo ve uno en su sitio, sí, porque es una responsabilidad muy grande. Cuando ya está anclado en el trono, respiramos. Y luego también, hasta que ya no lo vemos en su capilla, el sábado de gloria, también respiramos más todavía. O sea que no creas que viéndolo en el trono ya estamos más tranquilos. O sea que nos queda un viaje todavía. Antonio, tú llevas muchísimos años en la inspiración. La cofradía, digamos, que es tu vida, ¿no? Junto a tu familia. ¿Cómo ha ido evolucionando esta subida al paso en estos años? Pues la verdad que sí ha evolucionado, porque yo me acuerdo cuando estaba el trono a ruedas, que la subida del Cristo se hacía donde mismo está aquí el órgano, se ponía el trono debajo, y entonces se elevaba con una soga, se elevaba hacia arriba y se dejaba caer el huerto del trono. Y ahora es diferente, ahora se va metiendo de lado, vamos, que no es diferente, es de diferente manera, pero que ahora yo creo que es con mucho más cuidado. No es que antes no se hiciera con cuidado, pero que yo lo veo ahora más perfeccionado. Exactamente. ¿Cómo ha cambiado la llegada a Baeza de María Santísima de la Merced y Piedad, esta subida al paso? Pues en realidad en la subida al paso lo único que ha cambiado es que hay que subirla también a ella. Que eso, claro está, solemos hacerlo ya con un poquito todavía más de recogimiento. Cuando ya hemos terminado con el Cristo y ya mucha gente se retira, pues entonces aprovechamos y la subimos a ella. Pero... todo esto que se mueve, que se cuece, tú por aquí, tú por allí, que hable uno, que es una frase muy típica de estas cosas. Alguna anécdota también hablada en estos años, ¿verdad? Sí, siempre, claro, es que en los momentos cuando coges al Cristo para subirlo al trono, esos momentos son de mucha tensión y hay mucha gente que lo ve, claro, cuando tienes que subirlo para arriba, lo ve volcado, entonces la gente se piensa que se va a volcar y ya tiene que decir callarse y que no hable nadie, porque si no es un follón. Bueno, pues muchas gracias, María, Antonio, María, pues atender siempre a la llamada de la trabajadera, siempre que os requerimos, pues nunca hay ningún problema, nunca hay ninguna pega, y sobre todo, pues bueno, por abrirnos las puertas el año pasado y que los cofrades de Baeza puedan ver este momento íntimo, que ya no es tan íntimo, es también de todos los amigos de la trabajadera, gracias a nuestro amigo Manuel Higuera, que estuvo allí y que bueno, que recoge estos momentos que hemos visto durante esta entrevista y que vamos a seguir viendo. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, que siempre estáis presentes. Recomiendo a la gente que no se lo pierda este año, porque es impresionante. Pues, como se suele decir, un hombre lo ha dicho. Aquí Antonio da su palabra para que si algún cofrade de Baeza con respeto, oración, quiere sumarse, pues que lo haga. Pues muchísimas gracias, y nosotros, queridos amigos, este jueves, víspera de las vísperas, pues vamos a seguir subiendo al paso, y de San Pablo nos vamos hasta la escuela. Venga, oído, ¿eh? Parado, ¿eh? Subimos las patas, ¿eh? Hay que subir las patas, ¿eh? ¿Hay que subirlas? Las patas. Venga, todos por igual, valiente. ¡Hasta! Espacio, ¿eh?
todos los lunes son lunes de misericordia, excepto un martes, el martes de pasión, que con licencia del general del Legio permitimos que sea martes de misericordia. Y si bien es cierto que en la parroquia de San Pablo hablamos con los hermanos mercedarios sobre la subida al paso de esa imponente imagen, ahora nos trasladamos hasta la casa del maestro Ávila, en este enclave maravilloso de la ciudad más hermosa del mundo, para hablar de la subida al paso de la imagen más antigua que procesiona en la Semana Santa de la diócesis de Jaén, para hablar de misericordia. Y precisamente estamos con su hermano mayor, Jesús López Palomares, que aparte de hermano mayor, el hijo mayor del Cristo de la Misericordia, hace también las funciones de prioste y cuida de uno de los momentos más mágicos y especiales de la víspera de Cena. Jesús, bienvenido a La Trabajadera. Buenas noches, José. Me daban ganas de tocar el llamador, pero creo que ha sido más solemne como lo hemos hecho, porque verdaderamente este espacio invita a la solemnidad. Y bueno, Jesús, esta capilla, esta cofradía que es tu vida, ¿qué significa para ti ese martes de pasión, ese martes de misericordia y esa subida al paso de tu Cristo al trono? Pues para mí es el final, es cuando empieza a acabar todo, cuando empieza a acabar la Semana Santa, y ahí empieza, ya ves que ya corre todo muy rápido y que ya le faltan horas al reloj y que ya no tiene vuelta atrás, que la Semana Santa se va. La subida al paso del Cristo de la Misericordia lleva relativamente pocos años haciéndose, se hizo a partir del cambio de hábito de estatuto, de la 2011, cofradía, el primer año que esa refundación, pero a pesar de esa juventud volandera, ya forma parte de los grandes rituales de la Cuaresma baezana. ¿Por qué decidiste abrir ese momento íntimo a la Baeza Cofrade? Pues por darle solemnidad a la subida. Nosotros creíamos de la Junta de Gobierno que había potencial para ello, la capilla lo permite, tenemos circunstancias que lo podemos hacer, y bueno, pensamos que podía funcionar, y bueno, y ahí está, y ya pues ya es prácticamente un martes que está ya marcado en el calendario, y ese día se sube el Cristo. Un momento delicado, de rigor, con expectación, nada puede salir mal, porque aunque estamos a oscuras hay muchos ojos mirando afinadamente ese momento. Estás poniendo nervioso. ¿Cómo se... Nunca he estado nervioso y me estás poniendo nervioso. ¿Cómo se prepara, Jesús? ¿Qué tenéis que tener en cuenta cuando juntáis priostía, mayordomía? ¿Qué tenéis preparado para esta subida al paso? Porque además lo hemos hecho aquí porque estamos en el sitio más o menos aproximado donde esas horas suben la misericordia de Dios sobre los ojos de los fieles. Pues bueno, sí, aquí estamos, donde se realiza más o menos. Pues bueno, pues hay José Carlos Garrido Ruiz, que es el prioste actualmente, pues empieza a tener sus listas, empieza a preparar todo lo que se necesita, siempre igual. Nunca se varía, y si nunca se varía, nunca hay sorpresas. Casi siempre son los mismos, y si alguien no puede por cualquier momento, pues se ensaya. Algunas veces se ha ensayado el día de antes. Sin Cristo, con una cruz, pero se ha ensayado. Te iba a preguntar eso, Jesús, porque la imagen inicialmente está a los pies del presbiterio, ante la mirada de la Madre de Dios Inmaculada, y llega como en un sueño hasta el paso. Los hermanos siempre son los mismos, tenéis, puede decir, costaleros que lleven más años, alguna persona que sepáis que está enferma. ¿Qué criterios tiene la cofradía? El traslado del Cristo se suele siempre lo hacen los costaleros, se hace por sorteo. Hacen un sorteo, si hay algún costalero que quiere portarlo, pues se ofrece, y si los otros le dan el visto bueno, pues
se le otorga. Normalmente, bueno, pues se hace por sorteo, hay algunos les toca y vienen, otros no pueden venir y se ofrecen, pero siempre lo hacen los costaleros. ¿Qué tipo de conexión espiritual y emocional sientes en esos momentos entre lo técnico y lo divino? Pues se te olvida lo técnico. Se te olvida un poco lo técnico, en ese momento ya no... Hombre, tener un poquito el nudo un poco el nudo en el estómago, ¿no? Pero ya cuando ves al Señor elevarse se corta todo. Una vez que la imagen está arriba y dispuesta sobre el trono, ¿cómo aseguráis que la imagen y el paso están perfectos para que sea la imagen procesional? En ese momento no se hace, o sea, se hace provisional, pero luego se revisa al día siguiente, porque una vez que se coloca el Señor hay que nivelarlo, entonces con la capilla con tanta gente, pues no puede hacer esa operación que requiere más tiempo. Se alargaría mucho y entonces le restaría solemnidad al acto. Este año una subida al paso diferente, Sí. siendo igual, siendo indiferente. ¿Cómo cambiará esta salida de la Madre de Dios, la subida ya consolidada al paso de la escuela? Pues cambiará el escenario. Y pues claro, habrá, no sé, si anticipar cómo se va a hacer, yo creo que no, que va a ser una sorpresa, no voy a decir nada, pero va a cambiar el escenario. ¿La subida al paso de la Virgen será pública, No, será privada? Va a ser privado, cuando se suba el Señor, la Virgen ya estará en su paso. Será el primer día que Baeza pues conozca, que vea, o sea, este año pues va a ser doblemente, porque se va a subir al Señor y la gente del pueblo de Baeza va a ver a la Virgen sobre su paso. O sea, que el martes de pasión ya estará la Madre de Dios en su paso. Como se dice ahora en las redes sociales, así amanece la Madre de Dios, si hubiera en su paso. Bueno, pues estaremos expectantes y por supuesto no le quepa duda que el equipo de la Trabajadera pues estará allí para captar esos momentos históricos. Jesús, un detalle también importante, la imagen del Cristo de la Misericordia, de la Madre de Dios de la Escuela, como antes decíamos, la imagen más antigua que procesiona en la diócesis de Jaén. ¿Eso requiere algún tipo de cuidado especial a la hora de manipular, tocar, trasladar la imagen? Pues al igual que hacemos con la entronización, el Señor siempre se baja el mismo día, siempre se hace lo mismo, siempre se revisa primero por el prioste. Si hay algún problemilla, pues se llama al restaurador, a Teresa, y ya está. Normalmente yo el tiempo que llevo no le he visto ninguna patología al Señor, no. Está perfecto. Es el más antiguo, pero está sanísimo. Nuevo. Es que como la cofradía de los estudiantes está rejuvenecido el Cristo. En este proceso, Jesús, te voy a hacer dos preguntas en una, ¿vale? Me voy a echar un poquito más para atrás para no hacerte sombras, porque estoy viendo que estoy un poquillo díscolo. Jesús, que es nervioso, está más tranquilo que yo ahora mismo. Hay dos preguntas en una. ¿Hay algún desafío técnico importante durante la subida al paso? Y en segundo lugar, ¿alguna anécdota de todos estos años? Porque en esos momentos, como decíamos antes con los hermanos de la inspiración, que hay 50 hojas viéndote, que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero nadie lo hace. ¿Hay alguna anécdota y algún desafío técnicamente importante? Desafío técnico lo ha habido, claro, lo ha habido. Se han ido salvando, se han ido subsanando los posibles errores que han surgido y siempre, pues... ya llevamos varios años que no surge nada, que siempre es igual, que no siempre se hace con las mismas cuerdas, los mismos, todo se revisa antes y no. Y anécdotas, pues sí, había anécdotas, ensayos
hasta la 1 de la mañana el día de antes, porque teníamos, al principio lo subíamos con cuerdas, luego ya hicimos una polea, y pues todos esos avances que hemos ido haciendo ha habido que irlos probando. Y a veces pues nos han dado. Y luego, pues bueno, también es verdad que el día de la entronización del Señor es mucho más fácil, porque la gente está en silencio y no hay nadie recetando. Y no hay nadie recetando, entonces es lo importante. Jesús, por último, no por ello menos importante, cuando ya está el Cristo de la Misericordia sobre su paso, ¿qué siente tu corazón? ¿Cuáles son las emociones que vives? Pues no tengo yo la capacidad para decirte, pero sí se siente algo. Sí, yo lo veo ya y me pellizco, pero no te puedo, no soy yo de muchas palabras para expresar eso. Bueno, Jesús, pues muchas gracias por atendernos en esta víspera de las vísperas, porque sabemos que los trabajos de Priostía y preparativos este año son más intensos que otros años, si cabe, pero bueno. Nosotros queríamos hacer este programa en este jueves anterior al martes de Paseo, sobre todo para que todos aquellos cofrades, a todos aquellos visitantes de la comarca, que son unos cofrades más de esta ciudad noble y gentil, pues puedan participar el próximo martes a partir de las 8:30 en esta subida al paso. ¿Correcto? Pues muy bien. Pues nada, queridos amigos, nosotros nos despedimos este jueves con este reportaje que vamos a ver de nuestro compañero Manuel Higuera, con estos momentos tan bonitos y tan emotivos. Nos vemos el sábado en el pregón. Como siempre, muy buenas noches y felices vísperas. This